Aquellas veces en las que los adultos les gritaban por hacer o no hacer lo que sea, combinados al estrés constante durante las visitas semanales, hicieron que ambos formaran un lazo muy estrecho. Marvin y Aldair se preparaban para salir, pues habían recibido un nuevo encargo de una familia adinerada de la villa vecina. Sin embargo, se enteraron por el apellido de la misma que estaban ligados de alguna manera al orfanato de donde salieron hace 7 años. Eso les afectó un poco, pues si bien ya lo tienen superado, el pasado y las cicatrices aún duelen, se ven incluso. Han avanzado mucho, ellos solos, sin ayuda de nadie, lograron mucho más de lo que les habían encajado en la memoria toda su vida. Eso les animaba a seguir, pero aún así ciertas costumbres siguen con ellos, como las ganas de llorar de Marvin al escuchar el apellido Olozio, colaborador del orfanato en el que tuvieron que crecer. Aquellos que ni siquiera vale la pena recordar. Se levantaban del suelo de donde descansaban, se subían a su auto y comenzaban el viaje. Si bien la casa pertenece a esa familia, hace mucho tiempo que ha estado vacía y ahora solo realizan mantenimiento cada cierto tiempo para que no se convierta en el nido de bichos y pájaros varios de la zona. Gracias al esfuerzo combinado de ambos amigos, lograron emprender manejando un negocio de mantenimiento. Son básicamente unos manitas, saben de todo un poco y los contratan para realizar reformas o reparaciones varias. El pedido de la casa a la que iban era para reparar el sistema de tuberías que transportaban agua del calentador principal hacia todos lados del edificio. Una casa enorme en donde una familia de 20 personas cabe sin problemas. Toda la villa es así. Normalmente las personas con mucho dinero lo ocupan como un oasis vacacional, debido a su perfecta ubicación sobre una meseta a orillas del lago central, desde donde se puede ver la ciudad de Talavera. Claramente, la única manera en la que ellos podrían siquiera acercarse es para ofrecer algún tipo de servicio. Al llegar a la entrada, fueron recibidos por los guardias de seguridad, quienes les tomaron todos sus datos para mantener un registro de su visita y el propósito, claro. Al terminar de anotarse, un guardia les entregó un juego de llaves y el otro les daba indicaciones del cómo estacionarse y dónde empezar. Sería mucho más fácil que los llevaran para mostrarles en persona, y es justo lo que Marvin les pidió. Ambos solo se miraron, y mientras uno negaba con la cabeza, el otro decía que no podían dejar su lugar de trabajo, que solo se conformaran con la explicación que les daba. Algo molestos, aceptaron, y después de un rato de plática les abrieron el portón, no sin antes escuchar que ambos guardias les decían: «Solo hagan su trabajo, por favor, nada más». Se estacionaron en donde les indicaron. Sacaron sus cinturones de herramientas y, como siempre, lo primero es reconocer en dónde están las estructuras que van a reparar. Deciden separarse y comenzar a buscar. Media hora después, ambos se reúnen en el auto y hablan del dónde empezar primero. Quedan de acuerdo en comenzar a cerrar la entrada de agua y vaciar las tuberías. Se dividen las tareas y poco a poco comienzan a avanzar con su trabajo. Ambos llevan una radio cada quien, por donde suelen comunicarse para saber qué hacer. Aunque, claro, también es algo divertido comunicarse entre ellos mientras trabajan. Disfrutan de su compañía prácticamente desde que son niños, por lo que están muy acostumbrados a charlar casi todo el día. En algún punto entre el trabajo, Aldair levanta su radio pues necesita preguntar algo. Mar, ¿estás bien? Pregunta. Marvin tarda en contestar, pero cuando lo hace, responde que sí, que porque pregunta. Es que escuché un golpe a lo lejos. Pensé que te habías caído o algo así. ¿En serio? Yo no escuché nada, le responden. Sin darle más vueltas, proceden a seguir con su trabajo. A los 20 minutos, Marvin recibe de su radio una pregunta más. Oye, ¿qué no te tocaba la parte de afuera? Estoy afuera,
le contestó. Entonces hay alguien más adentro porque acabo de escuchar varios golpes. La casa debería estar completamente vacía, por lo que quizás habían movido algo mal. Quedó flojo y ahora tienen que descubrir qué pasó. Se reúnen en la sala principal, un lugar en donde caben perfectamente 3 de su departamento. Se quedan callados para intentar ver de dónde viene el sonido, pero solo escuchan el silencio que produce una casa abandonada. Deciden entonces ir checando de a poco las habitaciones por donde pasaron, hasta que mientras revisan un baño, escuchan el sonido de algo moviéndose, como arrastrando algo, quizás rozando con algo metálico. Es muy raro, pero no vieron nada que pudiera hacer un ruido similar, por lo que solo queda una teoría: no están solos. Si es así, quizás sea otro trabajador, un jardinero quizás, porque a pesar de que les hayan dicho que nadie habita la casa desde hace mucho tiempo, el césped, arbustos y árboles están muy bien cuidados, incluidas las plantas interiores. Esto podría ser un problema, pues podrían llegar a interferir con su trabajo, por lo que deciden seguir el origen del sonido. Hasta ahora no se ha detenido, por lo que fue algo sencillo determinar de dónde viene. Confuso, pues la casa es tan amplia y tiene tantos cuartos que tuvieron que buscar por un buen rato la ubicación exacta. Llegando al fin a un cuarto de lavado, notaron que el sonido era más fuerte ahí, pero no mucho. Seguían escuchando algo lejos, pero no había nada más después de este cuarto, hasta que Marvin sintió una leve brisa por su cuello. Un ligero cambio de temperatura que le hizo recordar a una ventana abierta. Pero el cuarto estaba justo en medio de la casa. Obviamente no hay ventanas. Hace medio año tuvieron problemas con un muro que estaban derribando porque los dueños no les especificaron que antes el muro servía de puerta y que tuvieron que sellarlo. Sin embargo, quedó una pequeña línea divisoria por el que la humedad se filtraba, cambiando incluso el clima sin saberlo. Hay una entrada cerca, quizás detrás de este montón de cajas, dijo Aldair al echar un vistazo a la pared, pues tenía un color diferente, como más nuevo. No influye mucho al trabajo que tienen que hacer, pero los sonidos raros no se detienen. En fin, no es su casa y realmente no necesitan saber qué hay dentro o por qué está sellado, por lo que tampoco le dan muchas vueltas. Al menos ya saben de dónde vienen los sonidos de golpes y rastras, y eso es suficiente. Ambos regresan a lo que estaban, y todo pasa sin novedad por un buen rato, salvo los sonidos, claro. Marvin revisaba las tuberías de afuera en busca de alguna fuga o punto débil. Estaba listo para comenzar la limpieza, hasta que Aldair llamó por radio, nervioso. Mar, ¿puedes venir al cuarto de lavado? Creo que me estoy volviendo loco. Soltando el balde que llevaba, Marvin apuró el paso hacia donde quedó con su amigo. Al llegar, vio que Aldair había removido algunas de las cajas que tapaban el paso hacia la pared recién pintada y que pegaba su mejilla contra varios lugares, como queriendo escuchar a través de la pared. Al preguntarle lo que hacía, Aldair le dijo que se acercara también y que le dijera qué es lo que él escucha. Mar no vio la necesidad de seguir indagando en esto, pues si su amigo estaba interesado, entonces quiere decir que tal vez sea algo serio. Sin objetar, se acercó a la pared e intentó poner mucha atención copiando a su amigo. Era bastante leve, tanto que podría ser confundido con otra cosa, pero la cara de Aldair era suficiente como para llegar a la misma conclusión. ¿Alguien llorando? Eso parece, le respondieron. Ambos alcanzaban a escuchar ligeros sollozos del otro lado,
Ligeros, no por estar muy lejos, sino por ser muy débiles. Algo se quejaba detrás, y esto los preocupó a ambos. Quizás vieron muchas películas, pero los dos, sin decirse nada, se miraban con el mismo pensamiento en la cabeza. Una casa abandonada con una pared falsa que lleva un cuarto extra en la casa de donde provienen sonidos de alguien llorando. ¿Qué más aparte de un posible secuestro podría ser? La gente rica puede llegar a ser así de cruel. Ellos lo saben muy bien. Pero ahora, la pregunta es, ¿harán algo al respecto? Saben que si el responsable regresa, al descubrirlo, sabrá que fueron ellos. Son los únicos en la casa después de todo. Pero no pueden solo hacer como que nada pasó. Más allá de no poder dormir tranquilamente, alguien permanecerá en peligro. Mirando sus relojes, viendo que tenían mínimo 3 horas antes de tener que irse y lanzándose una mirada decidida, sabían perfectamente qué hacer. Marvin se levantó rápidamente por sus cosas, mientras que Aldair terminaba de mover el resto de cajas del camino. Ambos comenzaron a buscar las orillas de la puerta escondidas, y raspándolas con una llave, pudieron delimitar bien la entrada. Era más pequeña de lo que se imaginaban. Si un adulto quisiera entrar, tendría que agacharse un poco. Tras retirar algo de yeso, vieron que la entrada en realidad no era una puerta, sino más bien una tapa de madera bastante pesada, tanto que les costó mucho moverla. Simplemente en eso se llevaron 20 minutos, pues tuvieron que arrastrarla de a poco. Terminando de moverla hasta un punto en el que podían entrar, usaron sus lámparas para ver mejor, encontrándose con una bajada por escaleras que llevaban a lo que no podía ser nada más que un sótano. Las paredes se veían gastadas y llenas de moho, y las escaleras eran improvisadas, pues los escalones tienen diferente medida y no estaban pintados. Comenzaron a bajar, y al final, a no menos de 10 metros, una puerta vieja de metal con varias calcomanías extrañas con símbolos varios. Y al mismo tiempo, podían escuchar mucho mejor los sollozos de antes, confirmando que alguien se encontraba llorando dentro. Aldair se acercó y preguntó si había alguien dentro. Como respuesta, recibió una muy débil frase. Ayuda, por favor, me duele. Ambos se miraron, horrorizados, pues no podían creer que esto les estuviera pasando justo a ellos. ¿Te hicieron algo? ¿Qué te duele?, preguntó gritando Marvin, agachado en la entrada del pasadizo. El estómago duele mucho. Espera, te sacaremos de ahí, respondió Aldair, quien buscaba por la puerta algún tipo de cerradura. Notaba con sus manos que el metal estaba caliente, no mucho, pero sí era extraño, pues el espacio era algo frío. No vio ningún lugar donde cupiese una llave o similar, solo un enorme volante metálico que simulaba la perilla de una puerta de algún tipo de submarino o barco. Intentaba girarla, pero esta no se movía ni un milímetro. La persona dentro solo seguía pidiendo ayuda mientras lloraba levemente, diciendo que el estómago le dolía. Marvin se acercó y entre los dos comenzaron a girar el volante, muy lento y con mucho esfuerzo. Mientras lo iban moviendo, la persona de adentro hablaba con más ansias, repitiendo que tenía mucho dolor en el estómago, que necesitaba ayuda. Al mismo tiempo, el sonido de algo arrastrándose se intensificaba, y por momentos sentían como el lugar completo se movía un poco, como si hubiese un temblor. Seguro es por la gran puerta, pensaron. El retumbar y los gritos de ayuda de la persona encerrada solo se hacían más fuertes, pero esto no les importaba a los amigos. Ya casi abrían por completo la puerta, y cuando escucharon un clic metálico que hacía eco por
todas partes. Supieron que lo habían logrado. Al mismo tiempo, el temblor cesó y la persona atrapada dejó de hacer ruido. Marvin vio cómo todas las calcomanías se caían de la puerta directo al suelo, moviéndose de un lado a otro como hojas de un árbol. Por las vibraciones, quizás, tal vez. Ambos empujaron la puerta para terminar de abrirla, viendo que las escaleras seguían a un cuarto aún más abajo. Aldair bajaba despacio, teniendo cuidado con los escalones que eran aún más irregulares que los de antes, diciéndole a quien estaba atrapado que ya podía salir, que todo estaría bien, recibiendo como respuesta la frase: Gracias. Duele mucho. ¿Puedes moverte? Me duele. ¿Qué tienes?, pregunta al fin. A Marvin se le erizaba la piel, y mientras algo se acercaba al umbral de la linterna, donde al fin se podía observar algo que no fueran escalones u oscuridad, consumiéndose todo el ruido del lugar, una respuesta se hacía presente. Tengo hambre. Una enorme criatura se deslizaba por el pasadizo, cubriendo todas las paredes con su cuerpo entero de lo grande que era. Parecía una enorme serpiente, pero en vez de cabeza, el torso de un humano con 6 brazos se asomaba. 4 brazos abrían una enorme boca vertical ubicada entre el pecho y el estómago, y los otros 2 apuntaban con las manos abiertas hacia Aldair, quien no podía moverse de la impresión. Marvin le gritó para que reaccionara y huyera, pero fue inútil. La criatura ya había tomado por los pies al joven inmóvil y jalándolo hacia él, lo tiró al suelo. Con este golpe, al fin pudo reaccionar y comenzó a patalear mientras se intentaba sostener de una de las grietas de las paredes. Ayúdame. Repetía el monstruo mientras líquido viscoso brotaba de sus ojos y la boca humana. ¿Saliva? ¿Lágrimas? Tengo hambre. Me duele. Ayúdame. Repetía. Marvin tomó de su cinturón un martillo y comenzó a golpear a la criatura por todos lados, la cual lo ignoraba completamente, centrándose solo en jalar al otro chico. Por más golpes que le acertaba, ninguno parecía hacerle daño. Aldair le gritaba que le ayudara y Marvin lo intentaba con todas sus fuerzas. Los gritos de ayuda de su amigo se transformaban a gritos de dolor cuando sus piernas al fin llegaron a su destino y la criatura comenzaba a masticar. Gracias. 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 Gritaba por la boca humana mientras que por la otra masticaba lentamente su jugosa comida. Marvin no soportaba los gritos de su mejor amigo, pero no podía hacer nada y de la impotencia solo lloraba mientras daba golpes torpes por todo el cuerpo del monstruo. Sabía que ya no tenía nada que hacer, lo sabía perfectamente, pero no podía rendirse, o al menos no hasta que su amigo, aquel con el que creció y emprendió, dejó de moverse, desmayándose seguramente por el dolor. Marvin retrocedió lentamente de espaldas, viendo todavía cómo lo que quedaba de Aldair entraba a las fauces de lo que sea que se lo estuviera comiendo. Lloraba mientras esa cosa seguía agradeciéndoles. Cuando al fin ya no podía ver nada de su amigo, decidió volver a la puerta metálica para cerrarla de nuevo, y mientras lo hacía, escuchaba cómo la criatura comenzaba a llorar nuevamente mientras gritaba por ayuda. Otra vez. A lo que Marvin le provocó gritar de ira mientras terminaba de girar el volante metálico. Salió corriendo. Su plan era salir de la casa y llamar a la policía. Pero ni bien llegó al cuarto de lavado, los guardias lo sorprendieron.
El chico intentaba decirles lo que vio, pero los guardias lo ignoraron. Uno se acercó a la entrada, alumbrando dentro del pasadizo, y el otro le preguntaba si había cerrado bien la puerta. Marvin gritaba que llamaran a la policía, pero lo interrumpió el guardia con la linterna, quien le gritó a su compañero que los sellos ya no estaban. Su compañero gritó asustado y salió corriendo de ahí, y mientras Marvin lo miraba desconcertado, el otro empujaba la enorme tapa de madera. Se detuvo un momento y le dijo al joven que lo ayudara, y rápido. Ambos se dispusieron a acomodar la tapa en su lugar, y en cuanto lo lograron, el guardia agarró de los hombros al joven, sosteniéndolo fuertemente, y le dijo: «Escúchame bien, niño. Sal corriendo de aquí y jamás vuelvas, y ni se te ocurra contarle a nadie más sobre esto, porque si no, le contaré a todos que fuiste tú quien lo dejó salir. Apúrate». Después de eso lo empujó, y el pobre huérfano no tuvo más opción que subirse rápidamente al auto y salir solo de la propiedad, llorando, con la gorra de su mejor amigo en el asiento del copiloto. Esa misma noche, vio cómo varias personas con trajes de construcción cerraban la carretera que conecta su pueblo con la villa donde perdió a su amigo. Y dichos trabajadores decían que se debía a ciertas reformas que estaban realizando en las calles y que estaría cerrada hasta nuevo aviso.